Hola, bienvenidos. En este video le vamos a hablar acerca de la física cuántica, mecánica cuántica y sus aportaciones. Física cuántica. La física cuántica es la rama de la ciencia que estudia las características, comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. Este término fue tomado directamente del latín por el físico alemán Max Planck, quien es considerado como padre de la física cuántica y se refiere a la menor cantidad de energía concentrada en una partícula, como lo es por ejemplo el fotón. El concepto cuántico fue creado en el año 1900 en la propuesta de la teoría cuántica postulada por Planck, donde éste explicaba la radiación del cuerpo negro o cuerpo oscuro. La teoría cuántica fue reforzada en el año de 1905 por el físico Albert Einstein, al explicar el efecto fotoeléctrico por el cual además ganó un premio Nobel, pero no fue hasta el año de 1920 que se determinó que la ciencia que estudiaría estas partículas pasaría a llamarse mecánica cuántica como una rama de la física. A continuación observemos el siguiente video para observar más acerca de la física cuántica. Se suele decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. Tan sorprendente es esta teoría que algunos de los físicos más renombrados de la historia, como el mismísimo Einstein, se negaron a aceptarla. Pero a un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, los átomos y sus componentes. Hay algunos que probablemente conozcas, como los electrones, protones y neutrones. Pero también existen otros menos famosos, como los quarks o gluones. Este mundo, que no podemos ver a simple vista, es distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Por ejemplo, si suelto esta pelota, todos sabemos lo que va a pasar, porque hemos visto caer cosas al suelo infinitas veces desde que somos bebés. O sea, todos tenemos incorporadas ciertas nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español José Ignacio Latorre lo explica así. Te propongo un experimento. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está parqueado. Lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ello, es que una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y ha venido abajo. Si no existiera ese portador de la información, pues yo no sabría que hay un coche en el calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de emitir alteramos lo que vimos. Cuando uno mira, cuando uno observa algo, lo modifica. ¿Difícil? Volvamos para atrás. Para observar, tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. En este ejemplo es un fotón, un pequeño haz de luz que viaja hasta la chapa del auto, o la rueda o el vidrio, da igual, rebota y regresa a nuestra retina. El coche es macroscópico y los fotones no le hacen nada. En cambio, cuando el fotón lo que hace es chocar contra un electrón, sí que lo afecta, y mucho. En proporción, es como si al coche, en vez de enviarle un pequeño haz de luz, le enviaras un cohete gigante. Tras la colisión, el auto no seguirá ahí quietito e intacto en el parque. De ahí deriva la idea de que a nivel cuántico medir cambia aquello que mide, porque estas partículas son tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que hagas contra una de ellas las altera. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque eso incomodará a Einstein. No podemos hablar de posiciones y velocidades. Por ejemplo, en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las
fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad, de saber, de conocer. La gran paradoja es que este mundo de probabilidad e incertidumbre ha dado lugar a aplicaciones increíblemente precisas. El mejor ejemplo de ello son los relojes atómicos, que como le indica su nombre, utilizan átomos para medir el tiempo con una precisión impresionante y que son responsables del funcionamiento de los GPS. Pero también ha permitido desarrollar el láser, la resonancia magnética, la fibra óptica y más. Incluso hay científicos que creen que estamos cerca de una segunda ola cuántica, dado los enormes avances que se están logrando en la manipulación de partículas aisladas. Controlar la materia a nivel atómico nos permitirá desarrollar tecnologías revolucionarias. Es diseñar medicamentos y no ya esperar a encontrarlos por ensayo y error. Es crear inteligencias artificiales imposibles de diferenciar de los humanos. Es incluso soñar con la teletransportación. Es como si fuera magia. Mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la ciencia que estudia las características y el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas. La teoría de Planck afirma que la luz se propaga en paquetes de energía o fotón. La energía de cada fotón es proporcional a la frecuencia del mismo. El físico Albert Einstein, además de postular que la velocidad de la luz en el vacío es una constante fundamental de la naturaleza y no así el espacio-tiempo, absorbe la idea de Planck. De manera general, llega a la conclusión de que la luz es una partícula que también se comporta como una onda. Uno de los postulados de la mecánica cuántica describe que las partículas elementales que constituyen la materia, electrones, protones y neutrones, están dotados de propiedades, tanto de onda como de partícula, comportándose de forma diferente a la naturaleza de los objetos macroscópicos de la mecánica clásica o de Newton. Las aplicaciones del desarrollo de este campo no solo revolucionarán la física, sino también la química y otras áreas cercanas. Este conjunto de experiencias científicas ha permitido el estudio del átomo, de las partículas que la componen, electrones, quarks y de todas las partículas elementales en general. Asimismo, con la mecánica cuántica se hizo posible un desarrollo tecnológico muy amplio, como la computación, la comunicación, biología, medicina, entre otras ramas. A continuación, el video nos explica las aportaciones de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica aparece a principios del siglo XX estudiando átomos y moléculas aisladas. Últimamente, y a finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, se trata de ver cuáles serán los nuevos descubrimientos que se dan en mecánica cuántica al estudiar las propiedades de los sólidos. En concreto, nosotros estudiamos propiedades cuánticas de sólidos magnéticos y tenemos un descubrimiento que es el llamado efecto túnel del spin, que a fin de cuentas viene a decir que los polos magnéticos de una brújula se invierten sin coste energético y por un llamado efecto túnel magnético cuántico. También quiero comentar que es importante este descubrimiento por todo lugar aplicaciones tecnológicas que han sido patentadas junto con multinacionales. En concreto tenemos una patente que está relacionada con el llamado láser de microondas. Con este descubrimiento hemos podido llegar a la idea de que podemos fabricar un láser no de luz visible, sino un láser de microondas que tendrá aplicaciones en medicina y también en telecomunicaciones. Y también quisiera decir que este descubrimiento nos ha llevado a pensar en nuevas máquinas médicas para estudiar los stents coronarios y la destrucción de placas de colesterol en las arterias venosas. En conclusión, cuando aplicamos las leyes de la física clásica a los sistemas macroscópicos, tratamos de describir ciertos rasgos globales, mientras que los detalles más finos se ignoran. En este sentido, las leyes de la física clásica son leyes aproximadas de la naturaleza,
mientras que la cuántica estudia las características y cantidades más pequeñas de la misma. En definitiva, se podría decir que logra explicar prácticamente todo el mundo microscópico. Gracias, hasta la próxima.